Hola, soy Ignacio Alcalde Sánchez, profesor de Antropología Social de la Universidad de Córdoba y participo junto con mi compañero Juan de Dios López López, también profesor de Antropología aquí en la Universidad de Córdoba, en este primer Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas, con una ponencia que tiene por título Sesión doble, el uso del cine en la enseñanza de la antropología social. De manera muy breve y resumida voy a intentar contar cuáles son las principales aportaciones que realizamos a través de esta ponencia. En primer lugar, lo que debemos dejar planteado desde el principio es la propuesta que realizamos, que no es otra que la de el uso del cine de ficción, en la enseñanza o en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la antropología social. Para ello, lo que hacemos es plantear los beneficios y las bondades que tiene el uso del cine como mera herramienta didáctica de manera general. Después damos el salto para especificar los beneficios que nosotros creemos que tiene el cine en la enseñanza de la antropología social y después pasamos a hacer una exposición de nuestra propia experiencia mostrando cómo lo hemos empleado y el resultado que tiene, que no es otro que la creación progresiva de un repositorio de películas, de títulos asociados a los conceptos y a las temáticas que trabajamos y a los tipos de actividades en las que lo empleamos, con la intención de que siga creciendo en los años siguientes, al mismo tiempo que también pueda servir de banco de recursos para todo aquel que lo quiera consultar. Como digo, el cine como mera o de manera genérica como herramienta didáctica tiene unos beneficios que ya han sido ampliamente analizados. Para dejarlo sobre la mesa de una manera genérica, podemos decir que sirven para contextualizar los aprendizajes, para dotar al alumnado de aprendizaje significativo, para dotar al alumnado de aprendizaje autónomo, en definitiva, para cumplir esos preceptos que aparecen en nuestras propias programaciones como competencias básicas o como competencias específicas de nuestras asignaturas y que no son otros que aquellos que permiten al alumnado ilustrar, aplicar o entender todo lo que le estamos enseñando a través de una escena, de una experiencia vivencial que le va a permitir interiorizar de manera apropiada esos contenidos. Por otro lado, también está más que demostrado los beneficios que tiene el uso del cine para rebajar esos filtros afectivos, esos filtros de ansiedad que pueden aparecer ante conocimientos o contenidos desconocidos y para contactar eso que aparece en pantalla, las zonas de desarrollo próximo, para poner en contacto los conocimientos que ya se tienen con los siguientes conocimientos que hay que adquirir. Del mismo modo, el cine sirve como mera regla mnemotécnica, es decir, poder, para poder adherir los conocimientos a imágenes, al igual que se hace con la música o con los olores o con las experiencias vividas. Como digo, del mismo modo va a servir para adherir esos conocimientos a ciertas escenas que nosotros vamos a ver o que vamos a trabajar de manera conjunta, de modo que puedan vincularse y sea más sencillo, al mismo tiempo que se interiorizan, se puedan reproducir posteriormente, es decir, como una regla mnemotécnica. Si nos adentramos de manera específica en el uso del cine en la enseñanza de la antropología social, vemos lo que decía antes, que el cine sirve tanto para transmitir valores y actitudes básicas que son las propias de la antropología social, es decir, ese pensamiento crítico, esa capacidad reflexiva, esa capacidad de extrañamiento para observar conductas o, en definitiva, reglas culturales diferentes a las nuestras. Pues como digo, además de eso también va a servir para realizar esa polisemia del mensaje, eso que se llama el efecto Rashomon en la observación etnográfica, y al mismo tiempo para poner en práctica la capacidad holística de observación, la capacidad reflexiva en la observación etnográfica, o para poner en valor la complejidad cultural o la capacidad de interrelacionar conceptos. Como digo, el cine nos va a permitir ilustrar todos esos contenidos que vamos a ir trabajando en nuestro temario, en nuestras enseñanzas de antropología social, de manera muy efectiva. Abro un inciso aquí. El cine de ficción que vamos a utilizar nosotros, lógicamente, se aleja de ese otro enfoque que es la antropología audiovisual, que tiene un espacio propio dentro de la antropología, que de hecho creemos que por eso no se utiliza tanto el cine de ficción en la enseñanza de la antropología, porque siempre los docentes de antropología, los antropólogos que nos dedicamos a la enseñanza, en el momento que empezamos a utilizar el cine lo asociamos a
a esa otra subrama de la antropología social, la antropología audiovisual, que ocupa un espacio propio, y como tal se lo dejamos a ellos. Nosotros lo que defendemos aquí en esta ponencia es el uso del cine de ficción dentro de la antropología social, sin más, como una herramienta didáctica más, al margen de la antropología audiovisual, que entendemos que tiene un campo propio, tiene además un recorrido propio y una carga teórica y un desarrollo teórico bastante bien fundamentado y que tiene otro itinerario totalmente diferente al que nosotros planteamos aquí. Nosotros aquí directamente lo que planteamos es justamente eso, el cine de ficción, el cine convencional, el que ven la gran mayoría de la sociedad, el que es reconocido y conocido por todos, como digo, usarlo como cine o como recurso, perdón, didáctico, ¿vale? Ese es el cine de ficción al que nosotros hacemos mención aquí. ¿Qué metodología hemos utilizado? Pues muy sencillo. Nosotros damos clases, Juan de Dios y yo damos clases en diferentes grados, ¿no? En el grado de Historia, en el doble grado de Historia e Historia del Arte, Gestión Cultural, Cine y Cultura, y además tenemos un MOOC específico sobre Introducción a la Antropología Social desde el cine, y creemos que comparte bastantes similitudes con muchas otras asignaturas de antropología que aparecen en otros grados, en otras universidades, en las que de manera transversal cumplimos ciertos roles que, como digo, son similares en todas. Es decir, tenemos un papel, la antropología social, ahí de ciencia auxiliar a esas otras ciencias, ¿no? O a esos otros grados, en los que estoy pensando, pues los que damos nosotros, que son historia, gestión cultural, historia del arte, pero hay otros como pedagogía, criminología, trabajo social, educación social, psicología, en los que cumplimos un papel auxiliar similar en todas ellas, en las que nos limitamos a plantear o a exponer toda la antropología social de manera muy sintética. Siempre lo hacemos de la misma manera, si consultamos todos los programas de estos grados, de estas asignaturas en estos grados, vemos que lo hacemos de una manera similar, es decir, presentamos la antropología social, hacemos un breve recorrido por la historia de la antropología, después presentamos algunos conceptos que creemos fundamentales y útiles para esta ciencia, es decir, el concepto de cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, identidad, etnicidad, patrimonio, globalización, orientalismo, colonialismo, en función del perfil del docente y del perfil del grado en el que estamos insertos, pues nos acercamos a unos contenidos más o a otros, y a partir de ahí damos el salto al análisis de las grandes y las clásicas instituciones socioculturales que se abordan desde la antropología social: política, parentesco, cognitiva, religión, economía, y por último, en función del formato que tengamos de asignatura y del tiempo que tengamos, pues damos un último salto a la antropología aplicada. Y hay algunas asignaturas que acaban acercándose a los estudios urbanos o a la desviación social, o profundizan en los estudios de patrimonio o estudios de antropología del desarrollo. Con ese programa, o en ese programa estándar, es donde nosotros hemos intentado ir insertando diferentes películas para ilustrar nuestra enseñanza a través de esas películas. Lo que hemos hecho en esta ponencia y en esta propuesta de capítulos ha sido clasificar todas esas películas por diferentes títulos y conceptos tratados. De este modo, lo que nos aparece es una batería, que nuestra intención, como decía antes, era crear un repositorio o un banco de recursos que sea útil para todos, y como digo, hemos creado una batería de películas que nos pueden dar una pista de lo tremendamente útil que puede ser este recurso en nuestra enseñanza de la antropología. Lo veis aquí, que es un simple fragmento de toda la lista definitiva que tenemos, en la que aparecen las películas, el bloque temático en el que lo hemos utilizado, y después otros conceptos que hemos podido relacionar o que han aparecido en la enseñanza de esos conceptos con el uso de estas películas. Y después otra clasificación diferente en la que lo hemos hecho a la inversa: hemos cogido el bloque que utilizamos, el que hacíamos mención antes, ¿no?, de conceptos fundamentales, economía, política, y las diferentes películas que hemos utilizado. Como veis, nosotros hemos utilizado solamente los dos últimos cursos, es decir, el 19-20 y 20-21, y os puede dar una idea de la magnitud que tiene, de la labor ingente que supone empezar a utilizar todas estas películas, y al mismo tiempo lo tremendamente eficaz que puede ser empezar a realizar esta tarea.
Solo en 2 cursos, como podéis ver, podemos tener ya más de 100 títulos de películas que nos van a resultar tremendamente útiles, como digo, para poder ilustrar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo con el alumnado. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy sencilla. ¿Cómo hemos estructurado el uso de estas películas para que podáis verlo de una manera sintética? Pues nosotros hemos clasificado las actividades en las que lo hemos empleado como actividades pre, actividades while y actividades post, que no viene a ser otra cosa que actividades previas al desarrollo de las actividades de los contenidos centrales, actividades durante ese desarrollo de las actividades de los contenidos fundamentales y después actividades post, que serían las de extensión y las de evaluación. En las actividades previas lo que hemos hecho ha sido simplemente pues bueno, para lo que se hacen todas las actividades previas, ¿no? Para conocer el conocimiento, los conocimientos previos que tiene el alumnado, para generar motivación, para rebajar los niveles de ansiedad, para crear un ambiente óptimo para la enseñanza. Ahí lo que hacemos generalmente son 2 tipos de actividades. Una, utilizar escenas que generalmente las extraemos de las comedias, es decir, esos gags de Chaplin, de Buster Keaton o de La vida de Brian de los Monty Python, con el que rebajar, como decía, esa ansiedad del alumnado al mismo tiempo que empezamos a lanzar preguntas con las que conocer los conocimientos previos de ellos y también ir generando esa motivación que va a ser necesaria para presentar los contenidos. Pues me refiero, por ejemplo, si estamos en el bloque de economía, pues ponemos esos cortes que generalmente, como digo, los extraemos de algunas escenas con cierto aire humorístico, ahora os explico también por qué, y como digo, con esas escenas pues generamos y planteamos todo ese ambiente. Digo lo del tono humorístico porque también sirve para descontaminar un poco al alumnado, para no llevarlo a la confusión, lo que decía antes, de acercarnos a la antropología audiovisual, es decir, que no crean que lo que les estamos enseñando en la pantalla tiene valor etnográfico o representa de manera fidedigna o de manera etnográfica algunos aspectos culturales de alguna comunidad, como puede ser si lo hiciéramos con el uso del documental etnográfico o con algún material que sí tuviera una finalidad o nosotros lo hubiéramos encaminado hacia ese uso etnográfico. Nada más lejos de la realidad, nosotros lo que queremos es que sean capaces de interrelacionar los conceptos que les explicamos con las escenas que están viendo, pero que no hay una correlación directa, sino que tiene que ser a través de ellos por donde se realice esa interiorización, y para ello pues, nos resulta útil utilizar escenas que reduzcan, a través del humor, reduzcan al absurdo la situación o que sean muy exageradas desde el punto de vista humorístico o desde el punto de vista crítico para que no hagan esa conexión directa. Como digo, eso serían las actividades previas. Después realizamos actividades durante la exposición de los contenidos, es decir, una vez que planteamos los contenidos, podéis pensar en uso del dinero, tipo de trabajo, forma de redistribución de la economía o la diferencia entre economía formal e informal, las redes domésticas o el concepto de familia o el uso del matrimonio o los ritos de paso. Pues cuando presentamos estos conceptos, ahí sí empezamos a utilizar ya otras escenas que pueden representar de manera más fidedigna esos conceptos desde el punto de vista teórico. Ahí, lógicamente, tenemos un abanico muy amplio de recursos para ser empleados. Y después pasamos a las actividades post, que serían las que entendemos que entran dentro de las actividades de extensión, de desarrollo y también de evaluación. Ahí sí es conveniente que empecemos a utilizar películas enteras. Recuerdo, por ejemplo, este curso pasado que estuvimos viendo El hombre que pudo reinar, en el que veíamos el uso de la religión, cómo se legitima el poder, pero también, y ahí entra la valía de estos recursos, tienen que interrelacionar con política, con territorio, con colonialismo, con otros conceptos que aparecían en temas anteriores, y al mismo tiempo vemos toda una película entera, es decir, le inculcamos al alumno esa capacidad o esa posibilidad de ver todo el mensaje, de ver todo el metraje e interiorizar convenientemente lo que el director nos está contando y al mismo tiempo poner en práctica todos los contenidos que hemos trabajado. Y, como digo, también como ejercicio de evaluación, autoevaluación o heteroevaluación. ¿Por qué digo esto? Porque en las prácticas, en las sesiones de prácticas finales, lo que hacíamos era hacer tareas grupales en las que por grupos repartíamos diferentes películas y tenían que poner en práctica todo lo trabajado hasta ahora y después ponerlo
en clase delante del resto de los alumnos. Esta práctica nos resultaba especialmente útil para ir interrelacionando conceptos, para trabajar esa capacidad de observación y ese pensamiento o esa concepción holística de la cultura, y al mismo tiempo ellos tenían que ir desarrollando un cuaderno de prácticas que está a medio camino entre diario de campo y cuaderno de práctica, en el que fuesen proponiendo sus propias películas, que de ahí nos hemos ido nutriendo nosotros también para la creación de este banco de películas. ¿Qué conclusiones extraíamos de estas actividades? Pues las que ya he ido adelantando a lo largo de toda esta charla, que son tremendamente útiles y son muy eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el alumnado, porque le rebajan la ansiedad, porque motivan, porque de repente convertimos el aula en una sala de cine, con lo cual parece que nos alejamos de esa concepción formal de enseñanza, y es tremendamente útil para que adquieran los conocimientos, porque ponen en práctica todo lo aprendido, porque pueden interrelacionar ya no solo conceptos de esta materia, sino de otras materias. Por ejemplo, en el grado de Historia es tremendamente útil esta propuesta didáctica, y porque además en las actividades de extensión permite ese trabajo autónomo e incluso de continuidad, como nos está ocurriendo, que a veces pues, nos llega de vuelta algún TFG en el que quieren plantear y desarrollarlo en torno a este objeto de estudio. Y luego, para el profesorado, que es lo que nos interesa también a nosotros, nos dota de un banco de recursos tremendamente útil, nos ayuda a ilustrar y a aterrizar los contenidos que estamos ejemplificando, que no siempre nos va a resultar sencillo utilizar conceptos propios de la antropología audiovisual, o si no nos queremos encaminar hacia la antropología audiovisual y obtener contenidos etnográficos que se ajusten perfectamente a lo que estamos tratando, que suministran una gran cantidad de material para la exposición y para la evaluación, y que nos permiten también tener una estructuración dentro de esa programación interna, de la programación propia que realizamos nosotros. En definitiva, creemos que es una herramienta muy, muy, muy útil, que no hay mucho escrito, por lo que decía antes, porque inevitablemente cuando hablamos del cine en la antropología nos vamos a la antropología audiovisual, y esta es una propuesta diferente, ya que no es antropología audiovisual, sino que es el cine de ficción como herramienta didáctica, y que creemos que puede continuarse, como podéis ver, en próximos años. Incluso intentaremos darle forma de repositorio digital para que podamos acceder todos a él. Y nada más, agradecer una vez más a la organización del Congreso y a los organizadores del panel la labor que están realizando, y quedamos a la espera de los días de Congreso, de poder interactuar y resolver todas las preguntas y cuestiones que os surjan. Muchísimas gracias.